Bueno, buen día a todos. Gracias por venir tan temprano. Mi nombre es Lucas Borrallo, trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias en Rosario. Estoy en Rosario desde hace unos 6 años aproximadamente y también soy investigador de CONICET. El título es un poco grande, ¿no? Aportes de la ecofisiología al manejo, a la nutrición, al mejoramiento de cultivos. Vamos a ver si lo podemos llevar un poco a tierra. Es un título que tiene grandes expectativas, vamos a ser sinceros, pero vamos a ver si le podemos poner algunas cosas un poco más concretas. Si alguien me pregunta a mí, desde el arranque, la ecofisiología, ¿qué aporta? La respuesta mía es, aporta marcos conceptuales. Yo creo que eso es lo primero que se tienen que llevar. La ecofisiología aporta marcos conceptuales sobre los cuales uno puede trabajar y uno puede entender qué hace una fertilización con nitrógeno, qué hace una fertilización con fósforo, qué hace un cambio de fecha de siembra, qué hace una elección de densidad y demás. Con lo cual, lo más relevante que quiero que se lleve a su casa es que el aporte más relevante de la ecofisiología es la generación y utilización de marcos conceptuales para la resolución de problemas varios, ¿sí? El marco conceptual más clásico que todos tenemos en nuestra cabeza o que deberíamos de tener en nuestra cabeza es que el rendimiento, lo que cosechamos, depende de cuánta biomasa se generó y qué índice de cosecha tiene esa biomasa. Y después podemos empezar a ver si entendemos ese rendimiento en función de cuánta radiación está llegando y estamos interceptando, cuánta agua disponible hay y con qué eficiencia de captura lo tenemos, o qué nitrógeno hay y con qué eficiencia de captura tenemos ese nitrógeno. Y después empezamos a ver las prácticas de manejo donde impactan en cómo captamos radiación, cómo sacamos agua del suelo, cómo usamos ese nitrógeno, si lo usamos eficientemente o no lo usamos eficientemente. Así que me parece que eso es lo más importante en cuanto a qué aporta la ecofisiología a las cosas de manejo y demás. Un momento porque ahí estamos mejor. La cuestión es que este es un ejemplo, este es el ejemplo más simple de un modelo conceptual en el cual es el modelo que funciona o que genera rendimiento en función de intercepción de radiación, y esa intercepción de radiación la genera a partir de generación de área foliar. Entonces, este modelo es el más simple, en el cual tenemos en la parte de abajo tenemos la presión de hojas, que va generando un índice de área foliar. Con el índice de área foliar vamos interceptando radiación, vamos acumulando radiación interceptada. Esa radiación interceptada va generando biomasa a partir de una eficiencia sobre la radiación, y esa biomasa, después con un índice de cosecha, genera rendimiento. Este marco conceptual, que parece, yo creo que lo escucharon todos alguna vez en alguna clase, en alguna charla y demás, nos permite entender, bueno, el nitrógeno. ¿Qué hace el nitrógeno? El nitrógeno me cambia el largo del ciclo, me cambia la intercepción de radiación. Bueno, sabemos que el nitrógeno, por ejemplo, el largo del ciclo no lo modifica, lo que modifica es el área foliar y me permite interceptar más radiación. Bueno, creo que ese tipo de cosas son bien importantes y este modelo nos permite entender conceptualmente qué haría un cambio en fecha de siembra, un cambio en densidad, en nitrógeno, en fósforo, en genotipo que intercepte más o intercepte menos radiación. Teniendo ese modelo conceptual y esa aproximación desde la ecofisiología, lo que yo ahora les voy a mostrar es un poco qué proyectos tenemos nosotros en la facultad en las cuales aportamos una aproximación ecofisiológica, ¿sí? Y tenemos proyectos que van a manejo, a nutrición y van a mejoramiento y demás. Aportes al cultivo, ¿qué proyectos tenemos hoy por hoy en la facultad? Un proyecto bien grande es evaluación de impacto de prácticas de manejo sobre el rendimiento del cultivo, sea genotipo, densidad, fertilización, fungicida. Eso lo arrancamos hace ya unos 3-4 años con la gente de Mosaic, con Carlos Michels y Matías Rufo. Arrancamos un proyecto que realmente está muy bueno porque veíamos simplemente sacar o poner una tecnología, por ejemplo, sacar o poner un fungicida, sacar o poner un tipo de fertilización, qué impacto tenía en el rendimiento final. Era bien empírico, era ver qué impacto tiene y después comparar qué impacto tienen las distintas tecnologías en el rendimiento final. ¿Está bien eso? Eso es algo bastante simple, es un proyecto que hoy por hoy lo estamos siguiendo. Esto lo que tengo acá son los proyectos en maíz nada más, tenemos otros en soja, ¿no?
Por supuesto, algo derivado de eso y que nos metimos cada vez más es manejo de densidad de siembra, algo que después voy a mostrar porque creo que es bien relevante en el manejo de maíz, y efecto de desuniformidad, las cuestiones de distribución de semillas y distribución espacial y temporal de cómo emergen las plantas. Y a su vez tenemos un proyecto de absorción de nutrientes que voy a mostrar a lo último, algo breve, pero que creo que es bastante relevante para el contexto actual. Por el otro lado, eso es cuando aportamos la fisiología a las cosas de manejo, aportamos también cosas de fisiología a la parte de generación de rendimiento, algo mucho más fisiológico. Estamos trabajando sobre bases genéticas para entender cómo crecen los granos de maíz o cómo se determinan los granos de maíz alrededor de floración. Ahí lo que hacemos es un aporte de cómo medir las cosas, qué es relevante y qué no es relevante y entender qué tiene más heredabilidad o no para ver si lo que estamos encontrando, por ejemplo, un marcador de ADN puede ser algo que lo vea en un ambiente o no lo vea en otro ambiente o lo vea en todos los ambientes y sea relevante de seguir adelante. Y por otro lado, también estamos viendo cosas de estrategias genotípicas para la determinación de altos rendimientos. Y acá esto lo voy a mostrar después, pero ¿qué hacen los genotipos que rinden más? ¿Qué hace este genotipo que rinde más con respecto a este genotipo que rinde menos? Voy a mostrar un par de ejemplos que creo que es relevante. Y por último, la gran verdad es que aportamos mucho de la ecofisiología a cosas de calidad de grano y usos industriales, ¿sí? Tenemos cada vez más cosas de molienda seca, de calidad y manejo para dureza y molienda seca, sea germoplasma más dentado, más flint, cosas de producción de etanol a partir de grano de maíz, que es genotipos que manejo para eficientizar la producción de etanol, y a su vez arrancamos ahora un nuevo proyecto con cosas de riego de micotoxinas porque tiene un impacto en el sistema de producción y en la exportación de Argentina que es bastante relevante. De todo esto, yo no voy a mostrar todo porque es mucho. Elegí algunos temas que me parecían los más relevantes en esta situación, pero lo que sí quiero dejar claro es que estos son los temas en los cuales trabajamos y si hay alguien que quiere o tiene una pregunta sobre alguno de estos puntos, se me acerca y le muestro lo que tenemos, lo que hicimos, qué resultados conseguimos hasta el momento. ¿Estamos bien? Con lo cual, de todo esto elegí algunos. Lo de densidad de siembra, absorción de nutrientes me parece súper interesante. Voy a empezar con lo de estrategias genotípicas para la determinación de altos rendimientos y voy a hacer una comparación, pero creo que esto es interesante. Voy a hacer una comparación bastante simple, ¿sí? En estrategias genotípicas para la determinación de altos rendimientos, un ejemplo es entender qué atributos fisiológicos tienen los genotipos Flint, los genotipos de grano endosperma duro, clásico germoplasma argentino, con respecto a los genotipos dentados, ¿sí? Hoy por hoy, la foto se muestra, ¿no? Un genotipo de grano, a ver si aparece acá, de grano mucho más Flint, colorado duro, tipo plata, o un endosperma mucho más dentado, ¿sí? ¿Qué hace? Hoy por hoy sabemos, estos son ensayos que hemos llevado en los últimos años, en los cuales tenemos rendimiento. Es un montón de genotipos, yo creo que hay unos 20 genotipos, en este set de datos hay 20 genotipos dentados y 10 genotipos Flint. Y lo que hicimos fue sembrarlos en distintas condiciones ambientales y miramos qué diferencia de rendimiento había. Bueno, la gran verdad es que la diferencia de rendimiento en promedio está entre el 15 y el 20%. Hay algunos genotipos dentados que rinden más que otros, lo saben todos, y hay algunos genotipos Flint que rinden más que otros, con lo cual ese es el promedio. Pero la cuestión es, ¿qué hace que estos genotipos rindan más y otros genotipos rindan menos? También nos metimos un poco en el porqué. Por el otro lado, sabemos que los genotipos Flint y los genotipos dentados difieren en su rendimiento a través de un rango de índice ambiental bastante importante, es otro set de datos que tenemos, ¿sí? En general vemos que a altos índices ambientales los dentados rinden más que los Flint y a bajos índices ambientales los dentados rinden más que los Flint. Esto es algo relevante. Una cosa importante entender de esto es que acá, qué sé yo, en un índice ambiental de 12.000 kilos hay una diferencia de 2.000, más o menos 2.000 kilos. Un índice ambiental de 5.000 kilos, sigue habiendo más o menos la misma diferencia de rendimiento, que son unos 2.000 kilos. Para alguien que haga Flint o que esté pensando en hacerlo, es importante entender que 2.000 sobre 12.000 no da el mismo porcentaje de diferencia que 2.000 sobre 5.000, ¿sí? En porcentaje las diferencias de rendimiento caen y se acrecentan
en índices ambientales peores. Pero la pregunta era, ¿qué hacen estos genotipos que rinden menos que otros? Y esa es una pregunta que puede también surgir de qué hace este genotipo dentado que siempre le gana a este otro genotipo dentado. Bueno, si vamos a un marco conceptual bien simple, que rendimiento es cuántos granos cosechamos y peso de grano, este es el primer marco conceptual de componente de rendimiento, lo más simple de todo. Nos fijamos a ver qué hacen los Flint. ¿Tienen menos peso? ¿Tienen menos número? ¿Por qué rinden menos? ¿Sí? Y este es un biplot, es un poco difícil de entender, así que voy a ver si me paso un par de minutos mostrando, para los que no entienden, cómo se tiene este gráfico, pero lo importante acá es que tenemos, un momento que no me aparece, tenemos los triángulos, son los genotipos Flint, los puntitos negros son todos los genotipos dentados que testeamos, y después las tres líneas que tenemos son los atributos que miramos, ¿sí? Rendimiento, es esta línea de acá, esta línea de acá es peso de grano y esta línea de acá es número de granos. Si en rendimiento tenemos que ver los puntos, por ejemplo, estos puntos de acá, cómo están perpendicular, cómo está con respecto a la curva de rendimiento. Por ejemplo, este punto, de verdad el que más rinde es este punto de acá. El segundo que más rinde es este punto de acá, este rinde un poco menos, este rinde bastante menos, y estos están muy lejos y rinden bastante mal. ¿Se entiende eso? Cuando nos vamos más a la derecha, tenemos más rendimiento, cuando nos vamos más a la izquierda, tenemos menos rendimiento con respecto a rinde. Con respecto a peso de grano, este punto de acá es el genotipo que más peso de grano tiene, este genotipo de acá tiene menos peso de grano, y así nos vamos para allá hasta que vemos que estos puntos de acá, cuando lo ponemos perpendicular a esa línea, son los que menos peso de grano tienen. ¿Se entiende eso? Con lo cual vemos que cuando vemos la línea de rinde, todos los dentados rinden más que todos los Flint, eso por un lado. Por el otro lado, la relación entre las distintas líneas muestra que si esto fuera perpendicular, quiere decir que no hay relación. Si fuera para allá, peso de grano, quiere decir que habría una relación negativa. Pero va para allá, quiere decir que hay un ángulo agudo, quiere decir que hay una relación positiva entre rinde y peso de grano. Este genotipo de acá, por ejemplo, es uno de los que más rinde tiene y a su vez tiene un buen peso de grano y tiene un buen número de granos. En resumen, cuando vamos, es difícil de explicarlo, yo sé que siempre me lleva un tiempo y demás, pero en resumen lo que vemos es que los genotipos dentados que rinden más es porque componen su rendimiento tanto por peso como por número y tienen más peso y más número que los genotipos Flint que se van para el otro lado. Cuando miramos otro marco conceptual y nos preguntamos por qué unos genotipos tienen más número de granos que otros, tenemos que entender qué pasa alrededor de floración. ¿Sí? Alrededor de floración el número de granos sabemos que depende de cuánto crecen las plantas alrededor de floración, de cuál es la partición de esa biomasa a la espiga, ¿sí? El número de granos depende de cuánto biomasa se acumula en la espiga. Para que se acumule mucha biomasa en la espiga, la planta tiene que crecer mucho y tiene que poner mucha de esa biomasa en la espiga. Y por el otro lado, hay otro atributo que es bien importante, que algunos genotipos se diferencian mucho en cómo usan esa biomasa en la espiga, si lo usan más eficientemente o menos para poner granos. Con lo cual hay tres atributos básicos, que es, podemos crecer mucho o crecer poco, podemos de ese crecimiento ponerlo más en la espiga o ponerlo menos en la espiga, o usar ese crecimiento más eficientemente o menos eficientemente, ¿sí? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué de estos tres atributos hacen los genotipos que ponen más granos? Cuando miramos ese mismo tipo de biplot, para los mismos genotipos, vemos que la línea de número de granos está muy asociada con la línea de tasa de crecimiento, ¿sí? Los genotipos que más granos tienen son los genotipos que más crecen alrededor de floración. Y a su vez, después hay genotipos que tienen distinta partición, pero no parece afectar mucho el número de granos o distinta eficiencia de seteo. Y lo que vemos, y se ve claramente, es que los Flint, o sea, los genotipos colorado duro, lo que tienen es una muy baja tasa de crecimiento alrededor de floración. Crecen poco, ¿sí? O sea, cuando vamos de vuelta al marco conceptual, que tiene menos rendimiento porque tienen menos número y pesan un poco menos, el número está muy relacionado a que alrededor de floración esos genotipos crecen menos, generan menos biomasa en el famoso periodo crítico alrededor de floración. ¿Estamos bien con eso?
Este tipo de aproximación, yo lo muestro con Flint y dentados porque es por ahí más visual, pero también lo estamos haciendo para ver qué hacen los genotipos dentados que más rinden con respecto a los genotipos dentados que menos rinden. ¿Está bien? Bueno, un segundo punto, y voy a seguir un poco con lo de Flint y dentado, es entender cómo manejar el nitrógeno. Estuvimos trabajando, y lo puse acá porque para el simposio de fertilidad creo que era relevante, cómo manejar el nitrógeno tanto para rendimiento como para calidad, ¿sí? En todo lo que sea genotipos para molienda seca, la calidad es bien importante, y acá calidad estamos hablando de dureza, peso hectolítrico, índice de flotación, retención en zarandas, ¿sí? Cosas que tienen que ver con densidad de grano y tamaño del grano en sí. Hicimos un montón de tratamientos de nitrógeno, en los cuales hicimos franjas donde no pusimos nada de nitrógeno, que sería el bajo nitrógeno, franjas en donde pusimos un nitrógeno intermedio, que el nitrógeno intermedio era una franja que se llevaba lo que había en el suelo y se llevaba a 155 unidades de N con un modelo de respuesta, ¿sí? El modelo de N era de 0 a 60, y por el otro lado llevábamos franjas a alto nitrógeno que eran 250 unidades de N, ¿sí? Y esto es simplemente la foto de uno de los genotipos dentados, pero lo hicimos para genotipos dentados y para genotipos Flint, y fuimos haciendo, esto lo hicimos por varios años y demás. No voy a mostrar todos los datos, pero lo que sí nos queda claro y lo que hemos llegado a la conclusión es que cuando uno pone rendimiento en función de nitrógeno disponible, que sería la parte de la curva de arriba, o uno pone calidad de grano en función de nitrógeno disponible, el rendimiento se maximiza con una cantidad de nitrógeno disponible que es distinto y es menor a la cantidad de nitrógeno que maximiza la calidad de grano, sea medido como los atributos que dan mejor molienda seca, que serían dureza, de vuelta, peso hectolítrico, índice de flotación y retención en zarandas. Esto es relevante, y bueno, hemos visto cómo intentar llevar este conocimiento a toda la cadena de maíz colorado duro, maíz Flint, ¿no? Para mejorar un poco la eficiencia de lo que se está haciendo. Pero es interesante, los datos los pusimos en un librito de manejo de nitrógeno de maíz Flint, que el IMNI incluso escribió uno de los capítulos con recomendaciones para análisis de suelo y demás. Tengo algunas copias conmigo, el que quiera le puedo pasar, y si no, está la versión electrónica que también se la puedo pasar si me mandan un email. Así que bueno, este tipo de cosas no quise meterme mucho en cada atributo de calidad, pero es algo que estamos haciendo. Cambiando un poco, yendo más a la parte de manejo, hemos estado trabajando mucho en cuestiones de densidad de siembra, ¿sí? El objetivo primordial que empezamos hace ya 4 años, 5 años era, y algo que escuchábamos de algunas empresas y de otras no, proveedora de germoplasma, escuchábamos que los genotipos había que manejarlos bien distinto en densidad de siembra, ¿sí? O sea, había algunas empresas que decían, este genotipo, para mismo índice ambiental, supongamos que estás esperando 8.000 kilos de este lote, por decir algo, este genotipo sembrámelo a 60.000 plantas, este a 70.000, este a 80.000 y este a 50.000. Hicimos un experimento para testear cuán diferentes eran los genotipos dentro del mercado argentino, ¿sí? Hicimos un experimento bastante simple. Lo que hicimos fue agarrar en aquel tiempo un par de genotipos comerciales y agarramos un par de Syngenta, un par de Pioneer, un par de Monsanto y un par de Nidera, y lo que hicimos fue construir para 2 ambientes distintos la curva de cómo iba el rendimiento, o sea, el rendimiento y densidad, ¿no? Y miramos cuál era la densidad óptima de cada genotipo. Y acá la pregunta era, ¿los genotipos son muy distintos y las densidades óptimas son realmente distintas que nos conviene manejar los genotipos diferencialmente en densidad? O la gran verdad es que las diferencias son estadísticamente significativas, pero no son relevantes en términos biológicos y podemos manejar todos los genotipos de igual manera. Bueno, cuando empezamos a mirar los datos, si quieren miramos el ambiente 1, densidad óptima. La densidad óptima es la densidad a la cual se maximizó el rendimiento. Si hicimos experimentos en los cuales poníamos distintas densidades, pues mirábamos el rendimiento, hacíamos la curva clásica parabólica y mirábamos y calculábamos qué densidad maximizaba el rendimiento. Cuando miramos esos genotipos en el ambiente 1, bueno, ya desde un principio nos llamó la atención, ¿no? Hay genotipos que maximizábamos el rinde con 8 hasta con 9 plantas por metro cuadrado, 90.000 plantas por hectárea, y había otros genotipos que teníamos que ponerle 5
6 plantas por metro cuadrado, o sea, 60.000 plantas por hectárea. La diferencia era pasar de en algunos genotipos de 55.000 plantas a otros 90.000 plantas. La diferencia era importante. Hicimos el experimento otro año con esos mismos genotipos, en una condición ambiental mejor, por eso las densidades óptimas son mayores, y de vuelta nos encontramos con que hay genotipos que maximizaban su rendimiento cerca de 10 plantas por metro cuadrado y otros que lo maximizaban con 14, 15 plantas por metro cuadrado. Esto nos llevaba, esto nos llevó a decir, sí, las diferencias en densidad o manejo de densidad son bien distintos entre genotipos. Es crítico manejar la densidad por genotipo. ¿Está bien eso? Hicimos otro experimento que creo que es incluso más interesante. Esos mismos genotipos, no les voy a mostrar todas las densidades, les voy a mostrar algunas. Los sembramos a una planta por metro cuadrado, ¿sí? 10.000 plantas por hectárea, la planta aislada. Los sembramos a 8 plantas por metro cuadrado, 80.000 plantas por hectárea, cerca de una densidad normal de producción. Y los sembramos a una densidad súper alta, el doble de la densidad comercial, para ver cómo respondían. Porque si se encuentran con algún vendedor de semillas, le va a decir, este genotipo es más flex, es más fixed. Y lo que hicimos fue, bueno, vamos a ponerlo en la densidad más baja para ver cuán flex es cada genotipo. Y a su vez vamos a poner una densidad súper alta para ver cómo se banca cada uno la densidad y si realmente hay diferencias en los extremos. ¿Está bien eso? Bueno, cuando hicimos una planta por metro cuadrado, que es la planta aislada, esto está en quintales por hectárea, encontramos que en general los genotipos están rindiendo 3.000 kilos más o menos. Estos son 2 años, ¿sí? Los genotipos nos rindieron algo de 3.000 kilos, ¿sí? Y algo importante es que la diferencia entre el genotipo más exitoso y el menos exitoso, el que ganaba en el rendimiento y el que perdía, le sacaba 1.000 kilos, ¿sí? Hicimos lo mismo, pero con 80.000 plantas por hectárea. Es un año, o sea, fueron años bastante buenos esto, así que con lo cual estábamos sacando algo de 10.000, 11.000 kilos, ¿sí? Y en general vimos en el año 1 que el que ganaba y el que perdía, el genotipo que más rendía y el que menos rendía, le estaba sacando 3.300 kilos. En el año 2, el que más gana, no importa cuál es, y el que pierde son 2.600 kilos, ¿sí? O sea que la diferencia entre el perdedor y el ganador aumentaba. Y cuando lo hacíamos en 16 plantas por metro cuadrado, una densidad súper alta, encontrábamos que las diferencias entre genotipos se maximizaban bastante, y sobre todo en un ambiente malo, ¿sí? Teníamos 16 plantas por metro cuadrado en un año que no era muy bueno, con lo cual nos pasamos de densidad por mucho. Hay algunos genotipos que nos rendían 2.500 kilos, 2.600, y otros genotipos que se bancaban mucho la densidad y nos estaban rindiendo 7.000, 6.000, 7.500 kilos, ¿sí? La diferencia en este ambiente entre el genotipo más rendidor y menos rendidor fue 5.000 kilos. Es una diferencia realmente muy importante. Y a su vez, cuando repetimos lo mismo el año 2, encontramos que las diferencias fue un año menos severo, con lo cual la caída en rendimiento cuando nos pasamos de densidad no era tan grande, pero la diferencia entre el más rendidor y el menos rendidor era de 3.600 kilos. ¿Qué les quiero llegar a decir con esto? ¿Qué nos dijeron a nosotros estos resultados? A nosotros nos dicen, en densidades súper bajas los genotipos son todos muy parecidos. En densidades altas, los genotipos muestran grandes diferencias. No voy a meter algo con el biplot y demás mostrando por qué algunos genotipos bancan mucho la densidad que otros, porque de verdad hay cosas bien contrastantes, ¿no? Un 670, por ejemplo, crece mucho alrededor de floración. Un 852 de nidera lo que hace es, crece poco, pero particiona muy eficientemente. O sea, usa ese crecimiento muy eficiente. Hay distintas estrategias. Pero lo que sí es relevante es que ante condiciones de muy alta densidad los genotipos son bien diferentes, con lo cual cuando manejamos el genotipo que estemos manejando, tengamos cuidado en qué genotipo estamos llevando a altas densidades. Este es el ejemplo de esos mismos datos, ¿sí? Tenemos rendimiento y tenemos densidad, tenemos una planta por metro cuadrado, 10.000 plantas por hectárea, lo de 80.000 y lo de 160.000. No digo que nadie tenga que sembrar 160.000, pero lo importante es poner los genotipos en esa situación para realmente testear qué capacidad tienen de responder a altas densidades, ¿sí? Y lo que vemos es que, de vuelta, estos son los 2 años con todos los genotipos. A una planta por metro cuadrado, la verdad que son todos iguales, a 10.000 plantas por hectárea, en rendimiento. Vamos a 80.000 plantas, los genotipos se empiezan a diferenciar un poco más,
vamos a 160.000 plantas y sobre todo el año más estresante, hay algunos genotipos que me están rindiendo casi 8.000 kilos y otros que me están rindiendo 2.000, 2.500 kilos. ¿Sí? Esto nos llevó, ya hace hace 2 años, charlando con la gente de CREA Sur de Santa Fe, lo que hicimos fue, bueno, como paso posterior a esto, nos dijimos, bueno, pongamos todos los genotipos que tenemos en nuestros ensayos compartidos de rendimiento, pongámoslo en muy alta densidad para ver realmente cuál se cae y cuál no. Y empezamos a hacer eso de hace 2 años. Estos son los resultados del año pasado, de este año todavía no lo tenemos analizado, pero de vuelta pusimos un montón de genotipos que se usan en la región en 160.000 plantas por hectárea y lo que hicimos fue a ver de vuelta si los genotipos eran muy diferentes o no. No importa dónde caiga parado cada genotipo, lo que vemos es que a 160.000 plantas por hectárea las diferencias son muy grandes. Algunos están en casi 8.000 kilos, 8.000 y pico kilos, y algunos están en 3.500, 4.000 kilos. ¿Sí? O sea, hay grandes diferencias en tolerancia a alta densidad. Lo que estamos intentando ver ahora es si estas diferencias también se correlacionan con tolerancia a estrés hídrico y con tolerancia a falta de nitrógeno. Yo creo que sí, que el genotipo que se tolera a alta densidad, ese genotipo que rinde bien cuando le falta nitrógeno, ese genotipo que le rinde bien o mantiene su performance, se podría decir así, con falta de agua. Bueno, esto es un ensayo que estamos llevando a cabo en los últimos años. Por último, una cosa que les quería mostrar, ya que es el simposio de fertilidad, nos metimos a hacer algunas cosas de absorción de macro y micronutrientes. Esto lo hicimos, yo no soy experto en fertilidad y uso de fertilizantes, pero lo hicimos desde el punto de vista de cambios en fecha de siembra y demás, con lo cual el objetivo fue caracterizar y comparar, y estos son datos que les voy a pasar. De todo lo demás está bien masticado y demás. Esto es lo menos masticado de todo lo que les voy a mostrar, pero creo que es relevante para entender, porque no hay muchos datos, o si hay datos, la verdad que yo lo desconozco. Lo que hicimos fue caracterizar y comparar la absorción de nutrientes de maíz en fechas tempranas y tardías. Y sembramos un mismo genotipo. Esto lo hicimos con la gente de Mosaic, de vuelta con Carlos Michels y Matías Rufo en aquel tiempo. Lo que hicimos fue sembrar un genotipo en una fecha temprana, no lo pudimos hacer tan temprano porque nos faltó agua, de octubre, y una fecha tardía me parece que fue el 20 de diciembre, 15-20 de diciembre. Y lo hicimos con un mismo genotipo a una misma densidad para no ponerle un montón de ruido. Y estos son los datos de calidad de suelo, ¿sí? O sea, el nitrógeno lo llevamos a 200 y pico kilos de lo que había en el suelo más fertilizante, y era un suelo bien provisto de fósforo. Lo que les voy a mostrar es lo que hicimos fue, de todos estos nutrientes que están acá, o sea, nitrógeno, fósforo, qué sé yo, zinc, hierro, lo que hicimos fue ver cómo era la curva de absorción de cada uno de estos nutrientes en una fecha bien temprana y una fecha bien tardía, como para compararlos, ¿sí? Esto es un poco cómo fue la curva de acumulación de biomasa, ¿sí? El maíz temprano nos rindió 8.500 kilos, el maíz tardío nos rindió, ese mismo genotipo, nos rindió 13.500 kilos, o sea, el ambiente para maíz tardío fue bastante mejor. Esto se hizo hace 2 años que para maíz temprano. Y lo que tenemos en la curva esta es la curva de acumulación de biomasa, que en general eran iguales hasta R2, y después esto es biomasa total de planta y grano de la fecha tardía. Esto es biomasa total de planta en fecha tardía, con lo cual la diferencia son los granos, ¿sí? Y esto es biomasa total de planta de la fecha temprana y biomasa, esto es planta y grano, y eso es biomasa de planta solo, sin grano, en fecha temprana. Lo importante es que, bueno, la fecha que rindió más tuvo obviamente mayor biomasa total y tuvo un mayor índice de cosecha, ¿no? Este es el índice de cosecha de una fecha temprana y una tardía. La temprana tuvo un índice de cosecha que en general se puede considerar bajo, 0,41. Lo que hicimos, y acá muestro un solo ejemplo de un nutriente, fuimos y hicimos la acumulación de todos estos nutrientes en los mismos momentos. Y fuimos, sacamos muestra de biomasa y lo mandamos al laboratorio y hicimos la acumulación de los nutrientes, ¿sí? O sea, qué sé yo, de este nutriente se acumuló algo de 550 0,5 kilos por hectárea en biomasa total, y algo relevante es que el índice de cosecha de este nutriente es muy bajo.
con lo que se lleva el grano de este nutriente específico es realmente muy bajo. Y algo que no teníamos muy claro hasta ese momento era, estoy buscando de vuelta el cursor, era cómo iba a ser el índice de cosecha entre una fecha temprana y una tardía. ¿Se entiende eso? Y la gran verdad es que era bastante parecido. Acá les muestro los datos de absorción de todos estos nutrientes o sea, los datos acá tenemos. Todos los nutrientes que medimos, hicimos las curvas, el total en kilos absorbido, el índice de cosecha de cada uno y cuánto fue exportado, ¿sí? Y acá tenemos en kilos absorbido, el índice de cosecha de cada uno de estos nutrientes y cuánto fue exportado, ¿sí? Sin ser muy experto, es evidente que hay algunas cosas que surgen como interesantes. Y desde mi punto de vista, lo que surge como interesante es que es muy parecido un maíz temprano a un maíz tardío, ¿sí? El ejemplo es, bueno, qué sé yo, el boro, que tenemos, qué sé yo, 0,43 de índice de cosecha en el temprano, no tenemos un índice de cosecha de 0,10 o 0,90, tenemos un índice de cosecha bastante parecido. El nutriente que tiene hierro, que tenemos un índice de cosecha de 0,20, pasa a 0,32. Un índice de cosecha para calcio de 0,06, bueno, nos da un 0,07, ¿sí? O sea, son datos, lo que estamos exportando en un temprano y un tardío es bastante parecido en términos de índice de cosecha y cuánto de lo absorbido nos estamos llevando. Bueno, eso lo quería mostrar porque es algo relevante, creo, para ustedes. Bueno, resumen final, ¿qué cosas me gustaría que se lleven a su casa? Primero que el aporte, y esto es lo más importante de todo, ¿no? Cuando me dijeron qué aporte, qué brinda la ecofisiología brinda marcos conceptuales, ¿sí? El marco conceptual de si ponemos más nitrógeno, ¿qué va a pasar? ¿Hay más hojas o hay más área foliar? Bueno, hay más área foliar. El largo del ciclo no cambia, ¿sí? O sea que el aporte más relevante de la ecofisiología es en términos de modelos conceptuales sobre los cuales analizar el efecto de prácticas de manejo. ¿Qué hace un genotipo? ¿Qué hace una fertilización con nitrógeno o con que sea? El segundo punto que creo que es interesante es que existen fuertes diferencias entre genotipos comerciales en su generación de rendimiento. Yo lo mostré simplemente los flint y los dentados porque es más visual, pero las estrategias de generación de rendimiento de los genotipos comerciales actuales en la Argentina son bien distintas. Y es por eso que después tenemos que manejar la densidad para cada genotipo particular, porque cómo crecen y cómo responden al ambiente son muy distintos, ¿sí? No todos los genotipos responden de igual forma a la densidad, y esto es de esperarse, al tener los genotipos comerciales, mecanismos de generación de rendimientos bien distintos. Y por último, la absorción lo que encontramos es que la absorción de nutrientes en un maíz templado parece muy similar entre un temprano y un tardío. Bueno, esto es todo lo que tenía para mostrarles.